Bienvenidos a un programa más de Mesa de Análisis. En esta ocasión tenemos como invitado pues, alguien que ya nos ha acompañado en algunos programas, pues para conocer su experiencia, su punto de vista. Es un duranguense, pues aunque está radicado en México, pues siempre que viene tratamos de aprovechar su presencia, pues para que nos platique, insisto, como conocedor de varios temas que vamos a estar platicando con él. Desde luego al magistrado Juan Ángel Chávez Ramírez, que es miembro de la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ah, muy bien. Entonces ya lo sé. Entonces bienvenido, licenciado. Y para llevar a cabo esta entrevista me acompañan mis compañeros del periódico Victoria, José Lorenzo y Mariano, también conocidos por ustedes. Buenos días. Y pues yo creo que hay temas importantes. Justamente hace algunos meses, cuando mucho, quizás 2, se anunció la necesidad que en Durango se pudiera instalar una sala del Tribunal Fiscal, y lo comentamos también con el señor Chávez en esa ocasión, que ha sido uno de los promotores pues permanentes ante el gobernador Jorge Herrera Caldera, desde luego ante el presidente del mismo Tribunal Federal, Juan Manuel Jiménez Illescas, magistrado presidente del tribunal, pues para que Durango cuente con una sala. Pues lo primero sería, ¿cómo vamos, licenciado, en esto? Ya se anunció hace unos días de que por el mes de septiembre posiblemente ya esté en funcionamiento, pero ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, cómo no. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Jorge, como siempre. Gracias a Mariano, a José Lorenzo por la anfitrionía, al equipo que está detrás de cámaras. Pues siempre me siento muy a gusto aquí con ustedes por muchas razones, más allá de además era columnista, que nos vemos muy pronto. Espero que ya pueda yo colaborar a la página editorial, que es muy sólida y muy interesante. Después de este agradecimiento que sintetizo de esa manera, lo que quiero decir es bien el trabajo de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hubiéramos querido inaugurarla en este mes de julio, pero aparte de que las festividades de la ciudad tienen otro tipo de atractivos y tal vez desalentaran o hicieran perder las cosas bien desde el principio y no comenzar a enmendar errores en el camino. ¿A qué me refiero? En primer lugar, habría que adecuar el edificio que el Poder Judicial del Estado alquiló para darlo en comodato al tribunal, para que hospedemos ahí las instalaciones de la sala, en tanto nosotros construimos un edificio propio en un terreno de 5,000 metros que ya se consolidó notarialmente por parte del gobierno del Estado la donación. Eso de un lado. Entonces esos trámites a veces son muy engorrosos porque implican intervenciones de notarios y fedatarios públicos, implican trámites que tienen que ver con 2 niveles de gobierno, el estatal en términos de la disposición de los predios y en el federal porque nosotros nos movemos en un régimen patrimonial diferente, e incluso el ayuntamiento porque tienen que dar pues las licencias de uso del suelo, una serie de cuestiones de ese tipo. El otro aspecto que ya está resolviéndose casi en su totalidad, pues es el acondicionamiento tecnológico de la sala. Lo que se pretende es que esta sala sea una sala modelo en términos de atender lo que tradicionalmente es el trabajo del tribunal, en términos de apoyar a otras salas que tienen sobrecargas de trabajo, pero también lanzar hacia el futuro lo que va a ser de aquí en adelante por la modalidad de la impartición de justicia administrativa. Los juicios en línea, el uso de la Internet como herramienta para que las partes, las autoridades del gobierno federal y los particulares resuelvan sus controversias. Entonces eso implica, pues, cableados, implica acometidas, implica fuentes de energía, el software, seguridad absoluta de que no una interrupción que no esté prevista técnicamente, pues echa a perder algo que funciona en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año. El equipamiento, o sea, el hardware, o sea, los fierros, las computadoras y el software, que es a final de cuentas lo que importa aquí, el know-how, cómo le vamos a hacer para que esto camine perfectamente bien y se garantice, pues por un lado, la seguridad jurídica que tienen que tener los actos procesales y los datos de los particulares que son confidenciales, que no pueden divulgarse,
y la certidumbre de que no nos van a hackear, como se dice coloquialmente, los aficionados, estos anónimos y compañías, que pongan en riesgo uno de los elementos que son clave desde la Constitución, que es la seguridad jurídica. Por otro lado, terminó ya un proceso de selección del personal que fue muy exhaustivo, ¿verdad? Y con un gran éxito, diría yo, porque asistieron más de 158 personas a la convocatoria pública, que aunque fue pública, pues fue en la internet, es decir, está restringida de todos modos solo aquellos que tienen la destreza y el perfil para incorporarse. ¿Gente de Durango? Es exclusivamente gente de Durango, excepción hecha de los magistrados, aunque ya están determinados cuando menos 2, que son originarios de Durango. Una magistrada. Una magistrada, sin decir nombres, yo no, para que no vayan a pensar que me hice la sala, ¿no? Me hubiera gustado venirme aquí, pero pues ya estoy los próximos 13 años y medio en México. Todo el personal jurisdiccional, es decir, secretarios de acuerdos, actuarios, oficiales jurisdiccionales, son de Durango. Y se hizo una selección muy exhaustiva porque comprendió pues, el examen de conocimiento sobre las materias que regula el tribunal, las destrezas informáticas, si tienen capacidades para utilizar las herramientas tecnológicas, la computadora, el correo electrónico, todas estas modalidades y gadgets que les llaman ahora que vienen con los equipos. Se hicieron los exámenes psicométricos para garantizar pues, que son gente que tiene lo que diríamos las pruebas de confianza, que son gente honesta, que no tiene, digamos, tendencias de tipo nocivo para una institución como esta, que son de absoluta seguridad jurídica. Se hicieron las pruebas sobre el juicio en línea, porque se les dio unos cursos inductivos a todos, materiales, etcétera, ¿no? Y puedo decir que los resultados finales, que seguramente se van a dar a conocer pronto, o algunos ya les estarán notificando, nos van a permitir formar un personal de excelencia. Es decir, adelanto que desde magistrados hasta el más modesto servidor jurisdiccional van a ser con maestría o doctorado, lo cual habla por un lado pues de la conformación de ese equipo humano, pero por otro lado habla también de la calidad del talento que tiene Durango, cuando menos en la parte jurisdiccional. Hay bastante talento joven y alguno no tan joven, pero bien preparado. Entonces, destaco esto porque uno de los efectos importantes de una sala como esta pues es detonar un mercado de trabajo para personas que han estudiado Derecho, ¿verdad? Y que tienen ahora un campo abierto, pues, ¿qué diríamos? Todo lo que tiene que ver con los actos del gobierno federal. Semarnat, Profeco, Profepa, recursos agrarios, obra pública, todos los actos del gobierno federal son impugnados. Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, fundamentalmente, que es Seguro Social. Seguro Social, Infonavit, ISSSTE, todo lo que tiene que ver con un acto de autoridad federal centralizado o descentralizada puede ser impugnado. Y cuando me refiero a que puede ser impugnado es que mucha gente a veces no tiene el medio de decir, pues yo estoy de acuerdo con mi pensión o no estoy de acuerdo con mi incapacidad, pero ¿qué hago? Entonces, bueno, eso de un lado se puede resolver localmente, ahora se hace en Torreón, pero del otro lado es un mercado de trabajo muy promisorio para los abogados y las abogadas de Durango. Y por otro lado, ya en lo que se refiere al impacto empresarial, la última vez que yo hice un estudio sobre lo que representa económicamente los juicios que van de Durango a Torreón, andaba en una cifra alrededor de 30,000 millones de pesos, es decir, la masa económica que está en entredicho, solamente en lo que se refiere a impuestos, es muy alta. Entonces, en lugar de ir a litigar allá, o en lugar de tener una representación legal allá en Torreón, ahora se tendrá en Durango. Ahí va el proceso. Esperamos entonces que a mediados del mes de septiembre, ya con todas estas cuestiones resueltas, no solamente se inaugure, sino que ya se ponga en operación, ya trabaje. Licenciado, esto complementa una parte de lo que es el trabajo de la Defensoría Pública Federal, porque lo que hizo usted ya no desplazarse hacia aquellos lugares, sino de aquí ya pueden dirimir esas controversias. Incluso la Defensoría Pública Federal también atiende asuntos en contra de instituciones de índole federal. ¿Complementaría o cómo sería ese binomio de esta...? Sí, mire, aquí es muy interesante el asunto, José Lorenzo, porque primero hay que destacar que este tribunal es autónomo,
es decir, no corresponde al Poder Judicial de la Federación, como fue originalmente el Tribunal Electoral, que luego ya pasó en 1997 al seno del Poder Judicial. Este tribunal es autónomo. Luego entonces las figuras del Poder Judicial no intervienen en la operación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? La Defensoría Pública de Oficio, o la Defensoría Pública Federal, se ocupa de asistir a las partes que no tienen abogado o que quieren ser representados por ellos, pero en las controversias que son materia del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? No hay nada que impida que participen en controversias de nuestra naturaleza, pero acá hay una institución recientemente creada, hace unos meses, que es la Procuraduría del Contribuyente. Pero la Procuraduría del Contribuyente defiende a los contribuyentes, es decir, a una fracción de todas las materias del tribunal nuestro, que es el SAT, o sea, Hacienda, los impuestos. Ahí hay una figura que es el Procurador del Contribuyente. Ese puede asistir en los juicios nuestros en defensa de los particulares, pero no puede, por ejemplo, en un acto de la Secretaría de Comunicaciones. No al derechohabiente, ni al permisionario, ni Así es. los otros. Así es. Estas son, por la naturaleza del tribunal, estos son juicios o controversias de estricto derecho. Es decir, la gente se tiene que defender. No hay suplencia de la queja como en la materia penal federal. Si un acusado o una víctima no plantean correctamente la situación, los jueces tienen la capacidad de suplir esa deficiencia. Acá no. Si alguien se equivoca en su defensa, perderá. Si una autoridad, teniendo razón, fundamente equivocadamente o deficientemente sus actos, va a perder. Entonces, por eso no hay esa figura, pues, de una defensoría, porque no se trata de suplir las deficiencias de cada quien. Se supone que los usuarios de este tribunal, pues, son personas que tienen capacidad económica o que pueden tener el conjunto de recursos para unirse en defensa y ser patrocinados por un profesional. Por eso es tan importante el mercado de trabajo que se abre. Llegar a la operación en Durango de una sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa también va de la mano con el desarrollo que el propio tribunal ha tenido. Ha venido creciendo, incluso en alguna conversación previa hablamos de que llega a sobresalir en sus mecanismos, en su manera de impartir justicia. Y luego, si no me equivoco, corríjame usted, llega a compartir sus desarrollos, sus avances en materia de justicia. Y eso viene junto con aparejado con la apertura de esta sala. ¿Qué hay de eso? Es correcto. Fíjese es decir, la colaboración intergubernamental hace mucho tiempo que dejó de ser una especie de dame federación, o dame Estado, los municipios, o dame Estado, federación o municipios, una institución ajena, para convertirse en una práctica donde todo el mundo tiene que ganar algo, porque sería ilógico que se diera sin nada a cambio, en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué lleva aparejado la contribución del gobierno del Estado? Que el gobernador Jorge Herrera Caldera, habrá que decirlo, sin ningún titubeo, sin ninguna reticencia, inmediatamente aceptó apoyar. Pues claro, nosotros nos comprometimos en el convenio que celebramos con el gobierno del Estado el 7 de marzo de este año a transferirle el know-how de nuestro tribunal, esta tecnología avanzada de frontera que ha costado más de 400 millones de pesos el diseño para nuestras 46 salas, transferirlo primero al Tribunal Estatal de lo Contencioso. Así como hay un tribunal en el que se pueden impugnar todos los actos de las autoridades federales, así hay un estatal, que se conoce poco, por cierto, en el que se pueden impugnar todos los actos. Si abren una calle y a mí no me gusta, me afecta, los negocios, si cierran porque hay una obra pública, si ponen palmeras sin mi consentimiento, todos los actos, el que se le ocurra del gobierno del Estado, pueden ser impugnados ahí. Pero mucha gente dice, no, pues voy a impugnar que me quitaron una placa o que me pusieron una multa de 500 pesos y luego voy a tener que ir a ver a un abogado que me va a cobrar 1,000, entonces me va a salir más cara el patrocinio que la multa. Entonces, transferir este know-how que lo hace muy sencillo, de tal manera que hasta un particular lo puede hacer sin necesidad de un abogado, porque todo el mundo usa la computadora para chatear, para leer, para transferirse mensajes, etcétera. Pues si este know-how para un tribunal chiquito
que no se parece a este tribunal que maneja 110, 120 mil asuntos nuevos cada año. Entonces lo hará muy sencillo y la aportación a la cultura de la legalidad a nivel local pues será mucho más robusta. ¿Por qué? Pues porque junto con la transferencia de la tecnología va a ir el entorno, el cambio cultural en el entorno. Habrá que ir a las universidades a celebrar convenios para formar profesores y nuevos estudiantes con estos perfiles. Y habrá seguramente una divulgación muy sencilla de todos los actos que se pueden impugnar. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, pues el Poder Judicial del Estado ha cooperado también de manera muy significativa, muy abierta. Ellos están pagando el alquiler de ese edificio que nosotros tenemos en comodato. ¿Y cuál es el beneficio? Pues que esa misma tecnología, el mismo espíritu, digamos, técnico, se puede aplicar a juicios como los juicios ejecutivos mercantiles, que abundan, y cierto tipo de juicios que son muy reglados, muy mecánicos. Es decir, lo que estamos pensando, yo como duranguense lo veo así, es comenzar a detonar un cambio radical a una impartición de justicia más moderna. Como dice el artículo 17, ágil, expedita, profesional, transparente, ¿verdad? Es algo que a mí desde luego me ha apasionado. Yo fui presidente del Poder Judicial de Durango y empezamos a automatizar y a meter las computadoras y luego un receso, vamos a decirle así, porque algunos sucesores míos ya no les latió por ahí, pero es retomarlo, pero ahora en una visión de futuro, no de presente. Ahora, también se va a beneficiar, tengo entendido, un convenio o un posible convenio con la universidad. Sí. En donde se va a impartir la experiencia también del tribunal a los alumnos. El gobernador del estado dijo, o la leí yo, una frase que a mí me gustó mucho, no sé si la estoy inventando, pero más o menos dijo, no podemos resolver los problemas del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Bueno, es lo mismo, nosotros no podemos resolver problemas del futuro y del presente con las herramientas del pasado. Entonces necesitamos que las universidades, en este caso, pues señaladamente la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues porque es nuestra alma mater y porque es una institución señera que tiene una carrera de Derecho de más de 100 años de antigüedad. Es el semillero de los profesores y de los profesionistas, que vaya cambiando la tónica, así como se han impulsado los juicios orales en materia penal, pues la modalidad electrónica en la materia administrativa tiene que ser dominada desde estudiantes, no para tener una destreza tecnológica y manejar la computadora, sino para meterse en el espíritu de la impartición de justicia electrónica, inmaterial, se acababan los papeles. Entonces, sí es un cambio cultural muy importante y por supuesto tiene que ver con el cambio cultural, educativo, etcétera, claro. etcétera. Cambiando un poquito de tema, no sé si este tema... Era precisamente a propósito del tema todavía de justicia fiscal y administrativa, nada más junto con todas estas consideraciones. Todavía persiste de alguna manera la idea de que los actos de gobierno son definitivos y fijos, y usted ya nos ha adelantado, bueno, todos son impugnables, pero ¿con qué frecuencia es posible o qué podemos decirle a la gente que a veces sí tiene esa percepción de que si ya el gobierno ya puso la palmera, ya se quedó ahí para siempre, que no tengo yo margen de defenderme? Si ya me puso la multa o si ya tomó una decisión o ya me llegó el requerimiento de Hacienda y... ¿Qué tan definitivos son? Porque de repente, bueno, ¿qué gano con ir a quejarme si el último se lo van a dar el gane al funcionario que me infraccionó? Sí, hay cosas que no pueden retrotraerse porque ya son hechos consumados. Me quitan la placa, pues ya se la llevaron. Lo que yo puedo ganar es que me la restituyan y que me quiten la sanción. ¿Por qué lo puedo ganar? Pues porque usted nomás llegó y me puso ahí una tarjeta donde dice lo que diga y digo, yo estaba bien estacionado. ¿Cómo me lo va a probar la autoridad que no estaba yo bien estacionado? Yo, en cambio, le puedo decir, pruébeme que estaba mal estacionado. Por decirle algo. Sí. Es un caso hipotético. Creo que sucede muy poco aquí en Durango. No. En el extremo de que eso sucediera, pues lo que pasa es que me tienen que devolver mi placa y me tienen que devolver el monto de la multa si la pagué, o puede que no me lo vuelvan a cobrar. Es decir, estamos hablando de casos muy sencillos. El impuesto predial es otro. O sea, cuando yo entré a trabajar al gobierno, el impuesto predial se cobraba después de que le decían a uno el avalúo de su casa, le medían los metros de construcción, la calidad, y uno se podía inconformar. Ahora no, ahora la computadora dice, se indexaron los impuestos a los salarios mínimos y es tanto. Todo eso es impugnable. No digo que esté mal hecho, digo que si alguien no está conforme lo puede impugnar. Y hay medidas cautelares para ciertos actos
pueden decir, a ver, autoridad, mira, mientras resolvemos este asunto, párale ahí. No cobres No, mientras. no avances, no cobres, no embargues, no remates. Sí hay mecanismos, pero ya son muy de detalle técnico. Sí, no sé. Quizás también hay un tema, y lo vamos a abordar aquí con el licenciado Juan Ángel Chávez, porque también dentro de su carrera profesional, él fue magistrado de la sala electoral, ¿no? Del Tribunal Federal Electoral, Entonces tiene experiencia en lo electoral, y justamente es porque terminada la elección federal del 1 de julio, hay un proceso todavía de impugnaciones ante el Tribunal Electoral Federal. Y bueno, yo quisiera que nos diera su punto de vista, cómo ve las impugnaciones. Estamos hablando de presidente de la República fundamentalmente. ¿Cómo ve el proceso? Hay a veces confusión en los que votaron, decir, pues si fueron 50 millones, se puede descalificar una elección fácilmente, en fin, se puede impugnar. ¿Qué es lo que está más o menos ahorita, o qué es el paso que sigue? Sí, aquí la materia electoral, que es otro tema muy interesante y muy complicado, para los no enterados es muy complicado entender, Sí, sí. porque una buena parte del litigio electoral es mediático, se litiga en los medios de todo tipo, se litiga en la calle, se litiga en la banqueta, y esto ensordece de tal manera la discusión o la transparencia o la claridad o la comprensión de un hecho que es fundamental para el país, que es la transferencia del poder público. Y lo ensordece de tal manera que cuando viene el resultado de la única autoridad que tiene la capacidad de decirlo, a muchos les puede parecer absurdo, a muchos les puede parecer elemental, a muchos les puede parecer como descubrió en el hilo negro, pero es algo que tiene que ver con esa falta de claridad en el ciudadano común de lo que es la materia electoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El artículo 41 de la Constitución Federal de la República establece con toda claridad todas las reglas para la materia electoral, desde la conformación del Instituto Federal Electoral, la conformación del Tribunal Electoral, la distribución de los tiempos en los medios de comunicación, los topes o los mecanismos de soporte financiero, es decir, están todas las reglas ahí. Y hay una ley de medios de impugnación que establece las causas de nulidades, que van desde la nulidad en una casilla, la nulidad en un distrito, la nulidad en un estado o la nulidad de una elección presidencial. ¿En qué estadio nos encontramos actualmente del proceso? Pues nos encontramos en el punto donde lo que procede es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección. O sea, ya tiene todas las impugnaciones, ya se dijo todo lo que se tuvo que decir, entonces de esas impugnaciones tiene que resolverlas y luego decir la elección es válida o no es válida. ¿Cuándo es válida la elección? Pues dice la Constitución que las elecciones tienen que ser libres, auténticas y periódicas. Eso es todo lo que se refiere a la calificación. Y luego los medios de impugnación siguen unas reglas diferentes que están en la ley claramente establecidas. ¿Cuándo una elección no es válida? Diría yo. Bueno, se convocó a la elección, se designaron los funcionarios de las mesas directivas de casilla, se abrió la inscripción de candidatos a los puestos de elección popular, se realizaron las precampañas, se realizaron las campañas, se instalaron las casillas el día de la jornada electoral, se realizó la jornada electoral, se realizaron los escrutinios y cómputos distritales, llegaron los paquetes a tiempo, se hizo el conteo de los votos. Bueno, la elección es válida. Es válida. Ahora, ¿hubo irregularidades en las etapas de la elección? Bueno, hay una cosa, y viene en el mismo artículo 41, que establece que la ley de medios de impugnación establecerá las etapas del proceso y definirá, o mejor dicho, le dará definitividad a cada una de las etapas. Lo que quiere decir es que en cada etapa, si yo tengo la certidumbre de que un candidato no es elegible, lo tengo que impugnar cuando se registra. O lo puedo impugnar al final porque haya descubierto pues, que no es mexicano de nacimiento, o que no tiene la edad o lo que sea. ¿Sí?
pero no puedo acumular todo y luego el día de la calificación llegar y decir, esto descalifica la elección. La elección es auténtica si hubo todos estos pasos que la ley establece. Y entramos al otro terreno, que son las impugnaciones. Y las impugnaciones tienen reglas fundamentales. Una primera regla es, el que afirma está obligado a aprobar. ¿Sí? Número 2, las causas de nulidad se tienen que acreditar. O sea, no es que yo diga que pasó, sino que yo pruebe que pasó. Número 3, que esas causas de nulidad que yo acredite sean determinantes para el resultado de la elección. Entonces yo diría, usando una teoría que en lo electoral se maneja mucho, se ha manejado en otras ocasiones, los actos inútiles no pueden anular los actos útiles. Esto es, un proceso perfecto no existe en el mundo. ¿Sí? Pero si las imperfecciones de un proceso no son suficientes para anular los actos que sí se hicieron de acuerdo con el proceso, pues no tenemos por qué anular o por qué descalificar una elección. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de un porcentaje tal, 25%, creo que marca 25%, para ser anulada una elección cuando se justifique que hubo alguna irregularidad. Y en que el 25% no se instaló el número determinado de casillas. Estamos hablando de más de 13,000, creo, 13,800. Y que eso, a final de cuentas, se refleja en el resultado. Y dijeron, es que si el resultado de esas casillas, conforme el padrón o la lista de electores, si hubiera dado en beneficio de este candidato, él hubiera ganado. En el extremo así. Pero eso no sucede. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Nadie ha cuestionado, hasta donde yo recuerdo, lo que he leído y oído, nadie ha cuestionado que votaron 50 millones de mexicanos. ¿No? Nadie ha cuestionado que todas las etapas del proceso que dice la ley se cumplieron. Hubo candidatos, precampañas, campañas, hubo gastos que se pasaron, no se pasaron, eso se impugna y tiene sanciones, pero hay que probarlo. ¿Hubo alguna impugnación a algún funcionario, pero fue subsanada en su oportunidad? Y en el supuesto de que no se hubiera detectado, pues se presentan, y eso es suficiente para decir que la elección no fue auténtica o no fue libre. Pues yo creo que es muy difícil. Entonces, de lo que estamos hablando es de lo siguiente, en el extremo, de que lo que según los medios se dice, que 5 millones de votantes fueron comprados, lo que es un término sumamente ofensivo, ¿no? Yo no sé cómo me pueden comprar a mí mi voto, creo que me pueden pagar por él, lo cual no garantiza que yo lo voy a votar, pues. Ya lo dijo Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo de Tabasco, que es un experto, él fue uno de los creadores del código. Pues ganó por el PRD. Ganó por el PRD, dice, probar que los votos se compraron es imposible. Pues no se puede, en el extremo que se probaran que sí me compraron mi voto. Probar que se votó a favor de quien lo pagó, pues es muy complicado. Pero vamos a poner un extremo hipotético. Si se prueba que 5 millones de votos fueron comprados, pero ¿y comprados a favor de quién? Pero en el extremo que es que yo pagué, yo partido X pagué, entonces seguramente votaron por mí. Bueno, restemos 5 millones de 50 millones, es el 10%. Y los otros 45 millones de electores no tienen duda de que los vamos a dejar a un lado. ¿Cuál es el resultado de la elección? O sea, así sea por un voto, tiene que respetarse el resultado, porque yo no puedo mecánicamente decir, él pagó por 5 millones de votos, entonces votaron por él. Pues no es imposible. Entonces, los actos útiles es que 45 millones de electores no están cuestionados. 5 millones de electores en abstracto están cuestionados, pero falta ver si eso se verifica con los medios de impugnación. Y los medios de impugnación, ya lo dije, hay que probar, hay que acreditar documentalmente, y eso es poco menos que imposible. Pudiéramos un poquito, de acuerdo de esto, hacer un pronóstico, pues, de acuerdo a este comentario, que el TRIFE, que tiene hasta el 6 de septiembre, si no me equivoco, para dar su fallo, que puede ser antes, va a ratificar el triunfo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Digo, si nos ajustamos, cuando vamos a lo que sea publicitado. Sí, yo conozco personalmente a los integrantes del tribunal, y bueno, alguno de ellos fue, que es justamente el que preside la comisión de dictamen, fue magistrado conmigo aquí en Durango durante 6 años. Conozco su capacidad profesional y su verticalidad, y de todos ellos su experiencia. Yo no creo que ninguna de las cosas que están aconteciendo mediáticamente vaya a influir en su decisión, porque reitero, es muy precisa. Sí, ya lo dijo uno de los, dijo, las marchas y las movilizaciones no hagan caso. No es muy precisa, porque la validez de una elección es que haya sido regular.
que se hayan cumplido todas las etapas. Y las impugnaciones pues tienen que probarse, y tiene que probarse que eso afecta o determina o la elección o el resultado de la elección. Entonces mi pronóstico, sin hacer de pitonizo, pues es que el dictamen va a venir y a lo mejor viene anticipadamente, no porque sea un albazo, sino porque tienen que agotar el trato de toda la documentación que se pasó. Ahí, así sea irrelevante, no puede el tribunal dejar de analizarlo. Pero eso no garantiza que el que analizándola vaya a decir, tenían razón. Yo anticipo que el proceso fue válido, auténtico, periódico, como dice la ley, y que los medios de impugnación, ya considerados como medios de impugnación, van a estar muy débiles porque es muy difícil probar lo que quieren probar. A lo mejor el excederse en los gastos de campaña, si prosperaran estas investigaciones de las empresas que supuestamente consignaron tarjetas, prepagos, etcétera, a lo mejor en otro extremo, a lo mejor eso ocasiona una sanción al partido si se prueba, pero eso no afecta ni la validez de la elección y menos el resultado. Ok. Sí, José Lorenzo. Señor, al respecto entonces, ¿podría darse que la verticalidad o el proceder de los mismos integrantes de este tribunal es una verticalidad probada y no va a haber algún proceso, marcha o por mucho que se pueda multiplicar algún rumor, incidir en la voluntad jurídica, no en la voluntad personal de la decisión que se tomará? Sí, la verticalidad, es un presupuesto de todos los juzgadores, ¿verdad? Pero lo que yo apelo, lo que yo confío es en el profesionalismo. Yo serví a este tribunal durante 7 años, hace 22, y la evolución profesional que ha tenido es muy importante, ¿no? Es un tribunal muy vigoroso, tiene mucha jurisprudencia, tiene muchas facultades que se le han ido ampliando en la Constitución. Yo no tengo ninguna duda de que ese va a ser el resultado, porque no dudo que vaya a haber pronunciamientos que toquen estos temas, pero solamente me parece a mí para descalificar, ojalá que no se vaya a caer en aquel desliz que cometió alguna magistrada en el proceso donde ganó el presidente Calderón, que dijo que había sido una imprudencia del presidente de haber puesto en riesgo, porque de ahí derivaron que el presidente había metido las manos en la elección. Era un comentario que no tenía necesidad de hacer porque no era jurídico. Entonces, no descarto que pueda haber aquí algunos comentarios fuera de lo jurisdiccional, pero solo para no dejar sin respuesta los reclamos mediáticos. Pero el meollo del asunto, que es estrictamente jurídico y jurisdiccional, yo creo que no tiene ninguna duda. A veces hablamos de que lo que dicen los medios o lo que decimos en los medios cobra una fuerza que a veces llega a convertirse en una especie de verdad, que algunos lo tomamos como verdad absoluta. Y a veces algunos actores llegan a convencernos de que así es, porque lo dicen y a fuerza de repetirlo, a fuerza de estar diciéndolo, a fuerza de estar señalándolo, llegan a convencernos. Usted en su experiencia, actualmente en sus funciones en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no se da tanto eso según veo, pero en materia electoral, que también la tuvo, y en materia de justicia local, que también la tuvo usted, se dan los casos de acusaciones que a veces algunas legislaciones llaman frívolas o recursos legales de notoria improcedencia, algo así. Sí. Notoriamente improcedentes. ¿Cómo llegan a enrarecerse los procesos legales, los procesos electorales, con ese tipo de recursos y acusaciones? Que a veces esas acusaciones ni siquiera llegan al tribunal, se caen en los medios, se caen en la banqueta. Sí, y desde luego, digamos, la explicación es muy sencilla. La materia sobre la que versa el derecho electoral pues, es la política. Entonces, la política es una actividad humana donde algún clásico de la picaresca mexicana decía que la moral es un árbol que da moras. Luego, entonces, la ética política es muy frágil, digamos, cuando de lo que se trata es de competir por el poder. Es decir, la política electoral está orientada a alcanzar el poder y no quedarse ahí. Entonces, esto hace muy descarnada la lucha. Y si usted le pone a eso el ingrediente de la expansión y la profundización que han tenido los medios masivos de comunicación en los últimos 20 años, que van desde los periódicos típicos clásicos, las revistas, a las redes sociales ahora. Entonces todo se mediatiza y todo se inmediatiza. Entonces el juicio se vuelve sumario, el juicio social, y estamos hablando de política. Entonces un clásico también, candidato permanente a la presidencia de la República,
fue desaforado por incumplir una sentencia del Poder Judicial de la Federación. Y eso no se hizo para él, está establecido para todo el mundo. Y los medios y el movimiento en calle evitó que la Corte ejerciera sus atribuciones. Entonces sí puede llegar a eso. Lo que no se puede es convertir en una regla. Y lo que estamos viendo ahora, lo que estamos asistiendo, pues es a la transferencia del poder público en una transición en que el competidor permanente ha estado cerquita pero no ha llegado. Ayer ya estaba uno que salió y volvió ahora. Ya estaba uno que llegó, repitió y ahora no está. Y el tercer contendiente no ha llegado. Entonces es natural que esto se ventile de esa manera y ahí lo que menos importa es qué tanta razón tengo, qué tanta no. Qué tanta capacidad tengo de hacer aparecer algo como fundamental. Digan, efectivamente. Así es. Bueno, hay un último tema que quisiera aquí platicar con el magistrado Chávez, aunque sea así rápido por el tiempo que nos están marcando. ¿Cuál sería su comentario con respecto a los trabajos que se están realizando en Durango para reformar su constitución, ¿no? La reforma del Estado? ¿Cuál es su visión? Volviendo a que requerimos instrumentos del siglo XXI y que nuestra constitución tiene más de 30 años, que no se modifica. Entonces, ¿cuál sería su comentario respecto a esos trabajos? Yo creo que la Constitución Política del Estado de Durango es uno de los documentos menos leídos. Yo creo que nadie ha tenido la atingencia, y cuando digo alguien, me refiero incluso a los actores ahora del proceso, que la haya leído con detenimiento. Lo digo primero porque para empezar uno a hacer un diseño de algo nuevo que sustituya a algo viejo, pues uno tiene que ver qué es rescatable o qué no es rescatable. Yo diría, de lo poco que recuerdo de la Constitución de Durango, que hay un régimen específico, no el régimen federal, hay un régimen específico, por ejemplo, para las comunidades indígenas, de educación, inversión, obra pública, cultura, etcétera, y luego se amplifica para las etnias, y aquí tenemos colonias menonitas. Yo veo que nadie ha tocado ese tema y ha dicho, esto también quítenlo, o esto sí se rescata. Yo recuerdo en la Constitución, porque participé en el proceso, que desde hace 6 años, me parece, 7, existe plebiscito, referéndum e iniciativa popular. El instituto electoral se llama Electoral y de Participación Ciudadana. Yo no recuerdo que alguien haya promovido la ley reglamentaria, o aún sin ley reglamentaria, haya convocado a un plebiscito, a ver si estamos de acuerdo con que la feria sea aquí, o sea allá, o venga Juan Gabriel, o venga Tongolele. Yo no he visto que haya salido una ley y que alguien haya hecho un referéndum para decir, oigan, ¿estamos de acuerdo con esa ley o no estamos de acuerdo? ¿O estamos de acuerdo con que hay una ley de víctimas del delito o no? ¿O una ley que proteja a los periodistas o no? Yo no he visto eso. Yo no he visto que alguien haya convocado a la sociedad, ¿verdad?, a hacer una iniciativa popular. Es decir, nosotros proponemos como ciudadanos esta ley o este decreto. Y ahí están en la Constitución. Hay 39 municipios y los 39 municipios tienen una categoría, una extensión y una capacidad demográfica y económica disímbola. Me arriesgo a decir que más de 20 no cumplen los requisitos que la Constitución establece para formar un municipio. Y nadie ha tocado el tema de que en la Constitución actual hay mecanismos que permiten legislar de manera discriminada, o sea, de acuerdo a las categorías de los municipios, y se hacen leyes para todos. Entonces unos las cumplen muy bien y otros nunca las cumplen, y entonces están siempre sujetos a juicios de responsabilidad, a reclamaciones, o se hacen leyes muy laxas para que las cumplan todos, y los municipios grandes coser y cantar. Sueltan el gato. Entonces creo que por ahí habría que empezar. Ahora, es una gran oportunidad, más allá de la convocatoria pública y de los foros, que pues cumplen un papel, ¿verdad? A lo mejor es necesario, pero de ahí no saldrá nada que no haya salido antes en comentarios de café, en reuniones de expertos. Lo que sí creo es que es la oportunidad de rediseñar la Constitución, pero como un instrumento que se utilice, no que estemos pensando qué dice la Constitución General de la República, que se utilice, que distinga los municipios con vocación minera, los que tienen vocación turística, los que tienen, que establezca la obligación de que cuando hay una obra pública que pasa, digamos, Gómez y Lerdo, donde uno nunca sabe
si ya está en Lerdo, está en Gómez y menos en Torreón, obligue a las autoridades a respetar los programas más allá de su gestión. Entonces, esa es una gran oportunidad. Sin embargo, el proceso me parece que va a ser un poco complicado, porque creo que si se atiende lo que se recoge en los foros, saldrá una constitución muy heterodoxa, ¿verdad? Y si lo que se quiere es hacer lo que necesita la gente, pues los expertos para eso son, ¿verdad? Para eso nos pagan a los expertos, para conocer la realidad. Y lo que ya la detectamos, pues se la mostramos a la gente a ver si en ese retrato se ve bien, a ver si en esa proyección de futuro se gusta, cómo se quiere ver dentro de 10 años, dentro de 20, qué hay que resolver que no tenga solución en la Constitución. Entonces nadie ha dicho, habría que resolver problemas como estos. Todo el mundo piensa en reelectoral. Quieren disminuir de 30 a 25 o a menos los diputados. Pero este estado es el 4º estado en extensión territorial de la República. Y los distritos se determinan por el número de habitantes. Y nosotros siempre tenemos tasa de decremento demográfico. Crecemos por abajo de la media nacional. Entonces, cuando me toque un distritote, porque vamos a ser menos diputados, ¿cómo lo voy a recorrer si van a recortar los tiempos de campaña? ¿Cómo no voy a gastar si van a recortar los topes de Pues campaña? muchos ni chiquitos ni grandes lo recorren, ¿no? Pero entonces creo que hay que reflexionar muy bien, hay que serenar, como dice un clásico, ciertas cosas y dejar que trabajen los expertos en paralelo y al final el proceso. Pero es necesaria finalmente. Sin duda alguna. Bien. ¿La intervención de Carbonell qué le ha parecido? ¿O qué garantía da este proceso? Pues son gente, son profesionales, haga de cuenta, pues, ¿cómo le pondré? Cobran bien, ¿no? Cobran bien. Aparte. Yo creo que lo que me parece muy difícil es que Miguel, que es un hombre muy destacado, tenga de repente una vocación de construcción de una herramienta para un Estado. Ellos los hacen en general. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y para cumplir su papel pues tienen que investigar. Pero cuando salen estos asuntos donde ya, digamos, la remuneración es más robusta, pues es con los litigantes, ellos hacen su trabajo, pero ya si funciona o no, pues eso ya es problema del cliente. Habiendo gente experta aquí. El prestigio, sin embargo, del instituto es conveniente, pero reitero, hay que empezar por detectar uno sus realidades y luego, como los casimires, usted compra el casimiro y ya lleva con un buen cortador a que se lo corte, pero pues, usted no puede llegar y decirle al sastre, usted dígame con qué lo hacemos, ¿no? Porque le va a escoger el más barato y le va a cobrar el más caro. Bueno, pues queremos agradecer nuevamente al magistrado licenciado Juan Ángel Chávez Ramírez, que es miembro de la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Salió mejor que a López Dóriga. Su presencia aquí en las instalaciones del periódico Victoria, y bueno, pues los invitamos a que este programa lo pueden volver a ver a partir de mañana en una repetición, vale la pena, y creo que conozcamos los temas que se trataron, y agradecerles a ustedes que nos están viendo y escuchando también su presencia, e invitarlos la próxima semana a un programa más de Mesa de Redacción. Entonces, muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias, Mariano, José Lorenzo. Gracias, bienvenido, señor. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.